Buenos días compañeros, en este video le vamos a presentar un artículo científico llamado bloqueo bajo estrés, atención sostenida a estímulos sin valor predictivo. Las palabras claves son las siguientes: estrés, condicionamiento del miedo, aprendizaje predictivo, bloqueo y atención. Aprendizaje predictivo. Según este artículo, el aprendizaje predictivo es la capacidad de aprender al momento de producir eventos significativos y sugiere que dicho aprendizaje es impulsado por la relación predictiva bajo dos estímulos y que el aprendizaje solo debe ocurrir si existe una discrepancia entre lo esperado y lo que se conoce en el resultado real. Es decir, si surge un error de predicción, ocurre un nuevo aprendizaje. Efecto de bloqueo. La relación predictiva entre estímulos para el aprendizaje se demuestra por el clásico fenómeno de bloqueo, que consiste en el estímulo condicionado A. Es emparejado con un estímulo incondicionado en un primer evento y un segundo evento se empareja tanto el estímulo condicionado A con un nuevo estímulo condicionado B, junto al estímulo incondicionado. Y todo esto provoca que obstaculice el aprendizaje del estímulo incondicionado B. Por ejemplo, supongamos que hoy alguien se toma un batido de fresa. Ese sería el estímulo incondicionado A. Y al rato le duele el estómago. Eso último viene siendo el estímulo incondicionado. La persona entonces asocia el batido de fresa al dolor estomacal. Si dentro de unos días esa misma persona se toma un batido de fresa junto a uno de chocolate, que vendría siendo el nuevo estímulo incondicionado B, y le vuelve el dolor de estómago, esa persona asumirá que es por la fresa. Sin embargo, pudo ser cualquiera de los dos estímulos incondicionados, la fresa o el chocolate. Como existe una relación previa entre la fresa, ahora esta persona relaciona chocolate con el malestar estomacal. En el estudio se apuntó a la investigación de los procesos atencionales que son críticos para los efectos de bloqueo. Si el fenómeno de bloqueo puede verse afectado por el estrés agudo. Hasta la fecha no está claro qué factores determinan la medida en que procesar efectivamente estímulos basados en su valor informativo y más específicamente a qué se debe el bloqueo en la extensión de aprendizaje de estímulos bajo el valor predictivo. En el estudio se planteó la hipótesis de que el estrés perjudicaría a la asignación eficiente de la intención basada en el valor predictivo y de un estímulo, por lo tanto reduciría el efecto del bloqueo. En particular, los investigadores esperaban que en el seguimiento ocular de los datos podían relevar efectos diferenciales significativos durante la adquisición de bloqueo, cuando dos estímulos se presentarán al mismo tiempo. Por lo tanto, los experimentos que fueron parte del estímulo tuvieron como objetivo: primero, examinar qué tan atencionales son los recursos asignados durante el aprendizaje predictivo y qué mecanismos neuronales están involucrados en este proceso. Segundo, si el estrés agudo modula al efecto de bloqueo. La muestra de participantes del estudio: 88 hombres y mujeres sanos entre 18 y 35 años participaron en este experimento. 4 participantes tuvieron que ser excluidos debido a una falla técnica o porque no complementaron la tarea del aprendizaje, dejando así una muestra final de 84 participantes. Distribuidos por sexo, los participantes del estudio fueron 44 mujeres y 40 hombres. Los participantes fueron seleccionados bajo los siguientes requisitos de antes de la prueba. Primero, deberían ser personas diestras. Segundo, deberían tener índice de masa corporal entre 19 y 26 kilogramos por metro cuadrado. Tercero, debían ser personas sin trastornos mentales actuales o de por vida. Cuarto, no debían tener historia de abuso de drogas ni ser fumadores. Tampoco debían ser consumidores de hormonas, medicamentos anticonceptivos. El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Psicología y el Movimiento Humano de la Universidad de Hamburgo. En un diseño entre sujetos participantes fueron asignados de manera semi-aleatoria a tanto el grupo experimental como el grupo de control, asegurando un número igual de hombres y mujeres. En ambos grupos fueron 22
mujeres, y 20 hombres de cada grupo. Todos los participantes recibieron información por escrito y se les permitió un consentimiento informado. Además, recibieron una compensación monetaria de 35 euros para cada participante. Los participantes complementaron primero una fase clásica de adquisición de miedo, en la que un estímulo condicionado A se combinó con un shock desagradable, es decir, un estímulo incondicionado, mientras que el otro estímulo incondicionado B nunca se combinó con el mismo estímulo incondicionado. Posteriormente, los participantes fueron sometidos a miedo o estrés, siguiendo de una fase de bloqueo en los estímulos incondicionados A y B. Se presentaron junto con un nuevo estímulo cada uno, es decir, estímulo X y un estímulo Y. Ambos compuestos se combinaron con un estímulo incondicionado. Por lo tanto, se debe desarrollar un efecto de bloqueo por el estímulo incondicionado X, junto con el complemento predictivo estímulo incondicionado A, pero no para el estímulo incondicionado Y. Esto debido a que los estímulos incondicionados Y y X adquirieron potencia para provocar miedo. La respuesta se aprobó en una fase final, en la que estos dos estímulos condicionados Y y X presentaron individualmente. Para rastrear el desarrollo de un efecto de bloqueo, el procesamiento atencional relacionado, los investigadores emplearon una técnica electroencefalografía y la medición del seguimiento ocular. Se obtuvo en cuenta la medida de la respuesta cerebral, conocida como el potencial relacionado con el evento. Los investigadores se centraron en varios potenciales que están asociados con mecanismos de atención y anticipación, y por lo tanto pueden ser relevantes en los estudios sobre el efecto de bloqueo. Específicamente, se enfocaron en el componente de atención selectiva, reflejando una reasignación de atención rápida. Otro potencial relacionado con la función cognitiva de la forma de decisiones, que junto al potencial positivo tardío están asociados con el procesamiento emocional sostenido de estímulos relevantes para la tarea y el estímulo negativo procedente que se considera un indicador de atención anticipada. Dado que la actividad electrodémica es un indicador ampliamente utilizado del aprendizaje por miedo, se midió esto a lo largo de la tarea del aprendizaje. En particular, los investigadores esperaban un aumento de actividad electrodémica para este estímulo incondicionado A, en comparación con el estímulo incondicionado B, como indicador para el aprendizaje exitoso del miedo, y una reducción en la actividad electrodémica para el estímulo incondicionado Y, en comparación con el estímulo incondicionado Y. Esto último como un indicador de un efecto de bloqueo exitoso. Además, se esperaba que el grupo sometido a estrés mostrara una mayor actividad electrodémica hacia el estímulo condicionado X, y comparación con el grupo de control, a lo que representaría una falla en el éxito afectivo de bloqueo. Sorprendentemente, no se encontró evidencia de un mayor procesamiento atencional del estímulo no bloqueado en los datos de investigación en la fase de la prueba de la tarea del aprendizaje. Finalmente, debe tener en cuenta que el sistema de estrés todavía sea activo durante la fase de prueba, como se refleja en concentraciones elevadas de cortisol, y eso podría argumentar que el estrés afectó principalmente procesos de recuperación de información durante la fase de prueba. Para concluir, se examinaron los procesos neuronales y atencionales involucrados en el aprendizaje predictivo del miedo, y se comprobó que el estrés agudo puede modular en el procesamiento eficiente de información frente a conocimientos previos. Los resultados muestran que los recursos atencionales se asignaron según el valor predictivo de un estímulo.
Es importante destacar que el estrés interfiere con el aprendizaje predictivo. Muy probablemente al inferir el uso deficiente del conocimiento previo durante el aprendizaje.